Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, se vino el frío y hoy tenemos la segunda parte de la clase de autonomía. Básicamente se va a dividir en dos partes esta clase. Vamos a intentar hacerla lo más corta posible para que no sea un plomo. En una primera parte vamos a ver el tema del trabajo práctico. Vamos a desarrollar la clase sobre el trabajo práctico con la idea de que todos participen y charlemos sobre la resolución del caso práctico. Y después vamos a empezar, vamos a desarrollar también otros temas con otros fallos y el tema particularmente de aborto. Vamos a ir tratando de ver otros temas de autonomía, pero me parece que nos parece que el caso práctico sirve bastante para resolver y ver algunos de los temas claves de autonomía en concreto. Entonces, me interesaría que tome la palabra quien quiera y comente el caso. Lo voy a los fines de empezar a trabajar con él. Así que quien quiera, alumno, alumna, por favor, desmutéese y cuéntenos de qué trata el caso. De a uno, por favor. No, si no. Hola, ¿ahí se Sí, escucha? hola. ¿Se escucha? El caso trata de la prohibición del uso de una especie de malla que cubre todo el cuerpo menos la cara, que es tradición en los países donde se aplica el Islam. Uh-huh. Y en las playas de Francia lo querían prohibir, ya que ellos tienen una ley anti-expresión de culto, como que no admiten que se muestren símbolos de religiones en algunos lugares que estén establecidos en una ley. Y porque puede llegar a relacionarse con el Islam, que en algunas partes de Francia tiene como connotación negativa. Eso es lo que entendí yo. Bien. ¿Y cuáles eran para vos, Luz, las razones, cuáles eran las razones de la medida? Las razones de la medida se basan en la ley esa que establecía que en algunos lugares públicos no está permitido el uso de símbolos religiosos, Uh-huh. pero yo, leyendo la ley, o sea, las playas públicas no era uno de los sitios en los que estaban nombrados dentro de la ley, Uh-huh. por lo que eso lo usé para ir en contra de eso. Bien. Y lo otro era eso, que podía llevar a que gente se sintiera insultada porque tenía una connotación negativa esa religión en algunas partes de Francia. Ok. Entonces, ¿cuáles serían para vos las razones, que de hecho están en el texto, que motivan esa regulación? Uh-huh. ¿Qué dijo el legislador y a qué nivel de estatal se tomó la medida? Mira, digo, seguimos con vos, Luz, pero quien quiera, pida la palabra. Sí, ahí lo pude abrir. ¿Querés que lo pongo en screen? Si querés comparto la Dale, pantalla genial. para que se vea. Sí, pues lo estoy buscando. Acá, Dale, no hay problema. acá lo encontré. Asegura que la prohibición de usar burkini se basa en que este es una amenaza para el orden público, Ajá, tras los ataques terroristas. bien. Eh, ¿Es el único argumento? no, dice, también establecían que manifiestan de manera ostentatoria una afiliación religiosa dentro de un contexto particularmente tenso, Uh-huh. que está relacionado también a eso. Y bueno, que es una adición al yihadismo y que plantea problemas de higiene. Y otro argumento que había esgrimido, me parece que el gobernador, decía que el burka no era un símbolo religioso, sino un símbolo de la opresión y no era bienvenido en Francia. Uh-huh. O sea, por un lado está el argumento de orden público, Uh-huh. está bien, lo estoy marcando acá. Otro o relativo a orden público es que esto es una manifestación ostentosa de la religión
visión del Islam, ¿está bien? Habla de un contexto particularmente tenso, ¿está bien? Y a su vez que adiciona el Burkini a una adhesión al terrorismo y problemas de higiene, ¿está bien? Con lo cual, acá habría, si ustedes recuerdan, en la clase de debido proceso sustantivo, igual esto va a ser materia de una clase en particular, el poder de reglamentación del Estado tiene distintas razones, una de ellas es la salubridad, otra es el orden público, discutíamos algunos temas de moral, regulación económica, el tema de la emergencia, todo esto que está cambiando en las clases que vamos viendo y en nuestra realidad, por eso vamos a tener una clase en particular de regulación y de emergencia, que todavía no la grabamos, para no seguir sumando temas en este momento. Es un primer eje de regulación, que es una regulación de 30 alcaldes, o sea, es una regulación ¿a qué nivel? ¿A qué nivel estatal, chicos, se toma esta primera decisión? Hola, Marce, ¿cómo andas? De vuelta de a uno porque no me aturde. Es como una avalancha de participación que a nivel municipal, ¿está bien? Y el segundo argumento, que no es, porque esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, por un lado está la regulación de los 30 alcaldes, a nivel de los distintos ayuntamientos, municipalidades francesas, y luego, después se usa el argumento también a nivel municipal de la laicidad, ¿está bien? Y a nivel país, Francia promulga una ley, luego, ¿está bien? Se lo estoy marcando. Sí, Pato. No, termina, por favor. A nivel Francia se promulga una ley, ¿está bien?, que prohíbe el velo y el burka, que sería como un espaldarazo, si quieren, político, y además que extiende a todo el país la prohibición, y se funda en un argumento distinto, una razón distinto, que el principal es que es un símbolo de opresión, ¿está bien? O sea, dice concretamente que no es un símbolo religioso, o sea, lo saca del tema de regulación de libertad de culto, y lo pone a nivel de opresión de una minoría. ¿Ah? Con lo cual, el caso que construimos, que es básicamente real en cuanto a que en Francia ocurrió esto, es rico porque tiene una misma medida, ¿está bien?, que tiene los mismos efectos en concreto, pero que tiene distintas razones. Y cuando, si ustedes, ¿les parece relevante esto de que tenga distintas razones? Sí, Pato. No, yo intentaría pensar, conectando las clases. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos sobre la división entre teorías constitucionales, entre la teoría conservadora, o la familia conservadora, la familia liberal, y la familia republicana, radical, demócrata, también llamada? Si ustedes tuvieran que conectar estos argumentos, el de orden público, el de laicidad y el de no dominación, ¿con qué los conectarían? ¿Con qué con qué teoría constitucional la conectarían? Te repito. ¿Se acuerdan? Están dentro de la teoría constitucional, está la ideología más bien conservadora, está la liberal y la republicana radical democrática. Cada una organiza una constitución o tiende a pensar las constituciones en base a diferentes valores. Si ustedes tuvieran que conectar estos argumentos que se esgrimen en el caso con estas teorías, ¿cómo las conectarían? ¿Con cuál asociarían cada uno de estos argumentos? ¿Con qué tipo de teoría constitucional? ¿Todos son conservadores, todos son liberales? ¿O qué argumentos se asocian más
un fundamento liberal, cuál es a un conservador. Por favor, tomen la palabra. Tomen la palabra, está muy bien el grupo de chat. Cruz, Florencia, Rosario, ¿por qué Cruz González Bibiloni habla de conservadora? Contanos qué te parece. ¿O por qué Florencia te parece que es una regulación liberal? ¿O por qué Rosario te parece que es demócrata? Me parece que es liberal en el sentido de que es un Estado laico. Pero, entonces, ¿qué argumento es liberal? El de que dice es una amenaza contra el orden público, Ajá. porque ellos son un Estado laico. Y el uso del burkini significaría una ostensión de un símbolo religioso. Florencia, ¿te acordás Sí. cuáles eran los valores que pretendía proteger el liberalismo y cómo lo intentaba hacer? No, Más o menos. no me acuerdo. Pero me suena más a liberal. Bien. ¿No era anticlerical? El Sí, conservadurismo no defiende más lo religioso y los cosas familiares, las vidas familiares. Claro, por eso. Sí, Perdón, Cruz, sí. Nada que se basa en eso, Entonces, defender esos valores. y entonces, ¿cuál de estos argumentos podría ser asociado al conservadurismo? Lo de que es un símbolo de opresión. Los conservadores en ese punto estarían de acuerdo con imponer una visión religiosa. Puede ser conservadora, pero en principio por otra razón. ¿Se te ocurre? Yo creo, concuerdo también con Florencia, que habla de que es más liberales, porque los liberales defendían la idea de no ni tiranía ni anarquía, y tomaban a la religión como si fuese una tiranía. Entonces, bueno, basaban en una constitución sin principios religiosos. Ok. Ignacio Pomar. O Rosario. Nos escuchamos. No tengan temor, es la idea es que charlemos. Bueno, dice que no tiene micrófono. Bien. Entonces, él argumenta algo así como que la medida es más bien conservadora por una asociación al paternalismo, porque no permite a la persona elegir determinada prenda, sino directamente prohíbe. Bien. Bueno, entonces tenemos, en el caso, distintos argumentos. No sé si, Pato, si te parece, a ver, para seguirte el tren. Tenemos distintos argumentos. Un argumento de orden público, ¿está bien? Tenemos un argumento sustentado en el primer argumento, lo primero que hablan los municipios, es que manifiestan en forma ostentosa una afiliación religiosa en un ambiente tenso. O sea, el primer argumento es, esto no lo vamos a tolerar porque en esta situación de tensión puede afectar el orden público. ¿Está bien? Ahí no está hablando, aunque habla de filiación religiosa, el punto no está centrado en la filiación religiosa, sino en evitar problemas en el espacio público, ¿está bien? Evitar violencia. Es importante que ustedes empiecen a detectar las distintas razones
para tomar las medidas, porque es clave para analizar, por ejemplo, respecto de la vulneración de un derecho, en este caso de la autonomía o de la igualdad, la razón por la cual se toma esa medida. ¿Está bien? No es lo mismo tomarla por una razón que por otra. Y de hecho lo vamos a ver cuando lleguemos al final, cuando veamos que hay un argumento de igualdad que se utiliza para llevar adelante esto por parte de Francia a nivel país. Con lo cual, el primer razón que tenemos que testear es esta de orden público, que se manifiesta. ¿Por qué? Porque quiere evitar, en un ambiente tenso, después de un atentado terrorista en Francia, que haya desmanes, que haya problemas en la calle. Entonces, ¿cuál es el medio, para que vayan aplicando también debido proceso sustantivo, razonabilidad? ¿Cuál es el medio? Prohibir el burkini. Y a su vez, se le carga, y esto es como un guiño a ustedes para que vean por dónde viene, se le carga esta fundamentación de que el burkini es una señal de adhesión al yihadismo y que plantea problemas de higiene. ¿Está bien? Con lo cual, acá se ve, en tema de problemas de higiene, se ve una intolerancia respecto de las autoridades a determinado plan de vida, a determinada manifestación de un plan de vida, ¿está bien? Que parece que es un plan de vida menos defendible, porque son sucios, ¿tá? Esa es la idea de esa parte del texto. Y respecto de que el burkini es una señal de yihadismo, la idea es mostrarles de que acá, de vuelta, hay discriminación, ¿está bien? Porque no hay forma alguna racional de vincular una vestimenta típica de una religión, a la realización de actos terroristas, ¿está bien? Con lo cual, acá tenemos varios temas de autonomía. El primero es para ver si hay daño, ¿está bien? El primer punto que tenemos que testear de acá, hay daño. Y este punto de orden público podría llegar a interpretarse como un punto liberal, porque los liberales aceptan las regulaciones por orden público, pero por la forma que está planteado el punto de orden público, es un típico argumento conservador, ¿está bien? Es un típico argumento perfeccionista respecto de que ese tipo de plan de vida no es lo suficientemente valioso como para ser respetado. Esa es la lectura que nosotros entendemos de nuestro propio caso, ¿está bien? La que les invitamos a tener. Sí, Pato. Solo para recapitular un poco y resumir lo que hemos visto del comienzo del curso, acuérdense que el pensamiento conservador constitucional está centrado en esta idea de orden, que no es ajena a otras tradiciones, pero los conservadores lo ponen en el centro, es como el fundamento mismo de la creación del Estado. Y por lo tanto, ¿se acuerdan que una forma de resumir la idea conservadora es la cruz y la espada? Entonces creen que está lo bueno y lo malo, que está por afuera de la elección del individuo, que el rol del Estado es proteger lo bueno, lo correcto, y justamente crean un Estado fuerte, sobre todo un poder ejecutivo fuerte, dirían los autores, para justamente implementar esos planes de vida que tiendan al orden y a lo bueno. Entonces, es importante que todos los temas que vean en los trabajos prácticos, en el examen, en cada uno de los derechos, hay una concepción conservadora, hay una concepción liberal y hay una concepción liberal, radical, demócrata. Y es importante que ustedes vayan detectando, en base a estos principios, a estos valores en los cuales se sustentan las teorías, ver con cuál se conecta, ¿no? Entonces, parecería ser que el primer argumento es típicamente conservador. Bien. Entonces tenemos un primer argumento de tipo conservador, fundado en razones que nos permiten sostener de que la realidad en cuanto a el fin último de la regulación
además del orden público, está asociado a una visión que desvaloriza al Islam, ¿está bien? Que desvaloriza a una religión en particular y que desvaloriza a un determinado plan de vida, una determinada concepción del mundo. ¿Está bien? Vamos a ir argumento por argumento porque si no yo iba a seguir y los iba a resolver después y me parece que va a ser más confuso. Este primer argumento, está muy bien lo que plantean en el chat, de aplicar el test de proporcionalidad. Siempre a toda regulación de derechos fundamentales se le aplica el test de proporcionalidad, que es el test que de hecho aplica la Corte Interamericana y la Corte Suprema lo ha receptado, y hoy la razonabilidad y la proporcionalidad en parte se confunden en la Argentina, porque bajo el nombre de razonabilidad a veces la Corte efectúa un test de mera razonabilidad y en otras veces utiliza el test de proporcionalidad y a las dos cosas le llama razonabilidad. ¿Está bien? Esa es una complicación terminológica de nuestro medio forense, con lo cual está perfecto. En todas tiene que aplicar el test de proporcionalidad, en algunas vamos a tener que aplicar un test estricto, y justamente en el sistema, una precisión también, el caso está situado en Francia. Nosotros no, cuando damos un caso que está situado en otro país, no pretendemos que ustedes conozcan la legislación de ese país, con lo cual asumimos, y de hecho le respondí así a una alumna que había hecho una pregunta, que tiene un sistema jurídico similar al nuestro, con los mismos principios, con lo cual, y si hay alguna precisión respecto al sistema, la hacemos, con lo cual nunca nadie se preocupe respecto de particularidades del país. Sí es irrelevante, que en la mayoría de los trabajos no lo vi, es que había mucho material por internet respecto de este caso y no vi que lo utilicen. ¿Está bien? Cuando nosotros damos un caso real, está bueno que ustedes linken con lo que pasó en esas circunstancias, que utilicen material referido a eso, y en general, algunos lo han hecho, pero en general la han dejado pasar esa, ya sea porque no se han dado cuenta o porque no han tenido tiempo para hacer ese vínculo. Entonces, este argumento, esta razón conservadora para prohibir las burkinis, ¿es respetuosa del principio de autonomía como el del artículo 19? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, y para eso va a ser central las razones que dio el legislador para tomar la regulación. En este caso, orden público es una razón que el ordenamiento argentino y el ordenamiento francés aceptan. El punto no es, pero justamente el orden público, términos como orden público, bienestar general, bien común, tal como lo sostiene Nino en su texto, suelen ser argumentos, de hecho son términos jurídicos indeterminados, y tienen tal generalidad que no permiten encontrar el fundamento exacto de la regulación. ¿Está bien? Y entonces, muchas veces, y este es uno de esos casos, en los cuales se los utiliza en realidad para fines que no son la protección de derechos. Ustedes tengan en cuenta que la concepción liberal que rige tanto en Francia como en nuestro artículo 19 de la Constitución es una concepción liberal en la cual lo que se pretende es garantizar derechos. Y entonces por eso Nino plantea que el objetivo del Estado, y esto siguiendo a John Stuart Mill, es promover derechos, proteger derechos por parte del Estado, y no el bienestar general impersonal, ¿está bien?, que en realidad lo que esconde son razones de tipo perfeccionista, como es en este caso. Entonces, cuando vemos orden público, bienestar general, bien común, lo que primero se tiene que despertar es un semáforo con una luz amarilla o anaranjada, ¿está bien? Porque hay un gran peligro que nos estén vendiendo gato por liebre con este tipo de argumentos generales, ¿está bien? Porque son el tipo de argumentos que se han utilizado siempre en los sistemas democráticos y no democráticos para afectar derechos fundamentales, ¿está bien? Siempre, nunca se destruye la libertad o la igualdad en función, en el discurso de la discriminación, por lo menos en los sistemas democráticos. Siempre se lo hace en base a caballos de Troya como el orden público, bienestar general y bien común. Entonces, ahí ya tenemos una primera luz amarilla, y ahí, por ejemplo, en el trabajo,
sería correcto citar a Nino respecto de este tipo de argumentación. Y detrás de esta idea de orden público, tenemos que ir justamente a ver la existencia de daño. Nosotros vimos que el daño tiene distintos requisitos. Uno de esos requisitos para que exista daño es que el daño no sea producto de la propia intolerancia del afectado. Ustedes vean que el primer argumento que da para fundamentar el orden público es que en un ambiente tenso, las personas que son intolerantes al Islam pueden reaccionar ante estas manifestaciones ostentosas de la afiliación religiosa de las personas que usen burkini. Con lo cual, acá tenemos un claro ejemplo, manifiesto, evidente, de un tipo de situación que no es daño en una concepción robusta de daño fundado en que el Estado puede intervenir cuando hay daño a terceros. ¿Está bien? Entonces, si la manifestación ostentosa, que podría ser de la afiliación religiosa o podría ser de cualquier otra cosa, de la elección sexual, del género, de la raza, que lo vamos a ver bien en igualdad, pero algo vimos en el video proceso. Además, cuando uno habla de religión, está hablando de una categoría sospechosa, con lo cual ya no es ni siquiera un test de proporcionalidad, sino es un escrutinio estricto el que hay que aplicar a la medida. Acá tenemos, por un lado, un escrutinio estricto por la razón que se utiliza, que es filiación religiosa, y además tenemos una causal, una razón para intervenir, que es supuestamente un daño que no es tal, porque está fundado en la propia intolerancia de los demás, no de la actitud que provoca el sujeto que sale con una vestimenta que manifiesta ostentosamente su filiación religiosa. ¿Algún planteo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que hayan puesto distinto? En general no ha sido este el enfoque que le han dado, así que me interesa saber cómo lo vieron ustedes. Yo apliqué un escrutinio estricto, pero tenía mis dudas porque pensé que era más de Argentina y no sabía si se aplicaba en Francia, pero sí creo que es lo correcto, ¿no? ¿Y qué decisión tomaste y cómo llegaste a eso? ¿Cómo lo aplicaste el escrutinio estricto? Apliqué eso porque afectaba, como dijiste, un derecho fundamental, y me pareció una medida más bien racista y xenófoba entre la comunidad de esta religión. Bien, Manuel, ¿y cuál es, y qué implica el escrutinio estricto? O sea, ¿cómo analizaste el caso? A ver, no me acuerdo porque ya hace 2 semanas que lo entregué, pero... A ver... ¿Te acordás que en el escrutinio estricto tiene que haber ¿cómo tiene que ser la finalidad estatal? Sé que, o sea, se aplica eso una vez que se afecta un derecho fundamental, y... Bien, hay una corrección, Manuel, para que quede claro y no dar confusiones. El escrutinio estricto no se aplica siempre que hay un derecho constitucional en juego por una regulación. El escrutinio estricto se aplica cuando hay una de las libertades que se denominan preferidas, ¿está bien? El principal punto, el principal derecho que hace aplicable o que dispara un escrutinio estricto es la igualdad, ¿está bien? Cuando se afecta la igualdad, cuando se afecta cualquiera de las razones que afectan la igualdad, raza, sexo, edad, religión, condición social, género, ahí eso configura una categoría sospechosa que hace disparar un escrutinio estricto. Y luego hay otros derechos, como por ejemplo la Corte Suprema Argentina, en el caso Clarín, lo entendió así en el voto de Petraki, cuando hay otras libertades preferidas que hacen a la validez epistémica de la democracia, también se aplica el escrutinio estricto, como es, por ejemplo, la libertad de expresión. Veo que ahí Patricio está sintiendo. Entonces, haces bien, Manuel, en aplicar el escrutinio estricto, y en el escrutinio estricto, recuerden, el Estado tiene que demostrar un interés urgente, sí, un interés urgente que no puede ser
atendido con ninguna otra medida que no sea la que eligió el Estado. ¿Está bien? Tiene que ser no solo tiene que ser urgente, tiene que ser de vital importancia, tiene que irse en ese tema una situación pública que ponga en riesgo en forma general o en forma gravísima derechos fundamentales de la población o de algún grupo de la población o de algún individuo. ¿Está bien? Sí, Patricio. Y el argumento que dice algo así como que, bueno, entonces el burkini es un símbolo de adhesión al yihadismo y que en este particular contexto de atentados, esto podría ser una incitación. Es un argumento y por tanto generar daño. Es un argumento que es permitido por el principio de autonomía o no. ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta de Patricio? Quizás se entrecortó un poco, pero se entendió. Este argumento de que el burkini está asociado o se puede hacer un paralelismo con una señal de adhesión al yihadismo. ¿Es respetuosa al principio de autonomía? Y acá creo que hay una vuelta de tuerca extra a lo que aparece en forma manifiesta. Para vos, Manuel, o quien sea, ¿cómo vieron esto? No, por eso, lo mismo que decía, me parece más bien racista, porque no creo que todos los musulmanes, es muy amplia la religión, tengo entendido, y no todos, hay una percepción en Francia de que todos los musulmanes son asesinos seriales y que van a salir a tirar bombas, y por eso me parece erróneo, porque tengo entendido que no sé cómo se dice, sedismo, no sé qué, es una de las tantas eh, de la religión. No es que todos están afiliados a eso. Bien, bueno, primero hay un problema de... Exacto, un problema de generalidad que implica un problema en qué sentido en cuanto al test de proporcionalidad. ¿En qué lugar del test de proporcionalidad tendríamos problemas por esta generalidad? Tenemos varios problemas. Por un lado, parecería que hay un fin ilegítimo porque hay un fin de discriminación, ¿está bien? Por esto de la generalidad, el orden público, esto de usar la religión como argumento. ¿Y qué más? Quizás no me doy a entender. Cambio la pregunta. Volvemos sobre la pregunta de Patricio. Esto de que es una señal de adhesión al yihadismo. ¿Qué problemas tiene, además de la generalidad, con el principio de autonomía? ¿Qué quiere decir esto de señal de adhesión al yihadismo? Yo hice hincapié en un momento en mi trabajo, no solo en lo que ya varios compañeros mencionaron, sino también en que suponiendo que haya alguna relación entre el uso del burkini y los ataques terroristas, más allá de la relación entre la discriminación a la religión del Islam, perjudicaría a gran cantidad de mujeres y está incluso en una parte que bueno, ahora no lo tengo acá, el del trabajo, que dice que perjudicaría a gran parte de mujeres que quieran usarlo libremente, que decidan hacer uso del burkini, y las perjudicaría de manera directa y concisa, y me parece que ese es un problema de autonomía y decisión personal e individual que, bueno, yo hice hincapié en el trabajo en el momento. Está perfecto lo que decís, Candela, pero
vas como al final de la resolución del caso y nosotros estamos como gateando y vos te fuiste corriendo y ganaste la carrera. Está perfecto lo que decís, pero la pregunta es más pequeña, ¿está bien? Sí, Pato. Me voy a poner a defender al municipio francés. Bien. Yo voy a argumentar que acá hay daño. A ver, está claro que los atentados terroristas matan a cientos de personas, perturban el orden público, significan un grave dolor no solo para los familiares, sino para toda la comunidad. Y la verdad que la forma que tenemos de evitar esto es prohibir los símbolos de adhesión al yihadismo. Sabemos que estas personas se persuaden fácilmente y ver estos símbolos de odio al espíritu francés es una forma de que en todos se vaya aumentando la existencia o se radicalicen los musulmanes y lleven a potencialmente un daño en nuestra localidad. Por lo tanto, voy a prohibir el burkini. ¿Qué diría un liberal? ¿Qué diría Nino? ¿Qué diría Kant al respecto de esto? ¿Qué problema verían con este tipo de argumentación? Agrego algo al otro voto a favor de los muchachos franceses. Y le diría que uno bastante que podría ser, y de hecho se usa bastante más. Sabemos que todos los atentados han sido realizados por grupos yihadistas, y ningún grupo yihadista no es musulmán. Ningún grupo yihadista no es musulmán. Por tanto, no puedo saber, hay un peligro grande en saber quién es o quién no es yihadista. De los musulmanes, para mí, yo puedo tranquilamente concluir que cualquier musulmán es potencialmente un yihadista, porque todos los atentados yihadistas han sido realizados por musulmanes. Entonces, no quiero que prospere ese peligro y por ende lo prohíbo. Como hay un peligro latente en eso, de que cualquier musulmán sea yihadista, lo prohíbo. Prohíbo que usen el burkini, prohíbo que usen los símbolos religiosos. Bien, siendo el jefe del grupo de abogados de defensora de derechos humanos de los islamistas en Francia, que algunos de mi grupo, algunos de mis colegas, Nacho Herrera, Lucas Patiño, Ignacio Pomar, quiere contestarle. Acá Ignacio dice que no tiene micrófono. En el grupo de WhatsApp le contesta a los colegas, a los distinguidos, es un argumento falaz, ¿sí? Porque no implica que todos los musulmanes sean yihadistas. O sea, que todos los yihadistas sean musulmanes no implica lo contrario, que todos los musulmanes sean yihadistas. ¿Tienen algo para contestarle a ese argumento? Y lo que plantea básicamente es un problema, también él, que no es una medida idónea, dice Pomar, más allá de que tampoco es proporcional. Justamente este argumento que había dado el doctor Méndez Montenegro no puede probar la idoneidad de la medida. Entonces tenemos ahí dos contestaciones al tándem Pato-Marce, una de falta de idoneidad y otra de que es un argumento falaz. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Alguien? Yo basándome en lo de Nino, que él decía que si el daño se genera por lo que un tercero relaciona en la acción de uno, no se considera como argumento suficiente. Perfecto, Luz. Das en el clavo de lo que estaba preguntando Patricio respecto de, que yo trataba de tirar ahí alguna pista en el chat, respecto de el principio de autonomía. ¿Está bien? El principio de autonomía justamente veda considerar daño a las acciones de terceros,
distintas a las de la persona, de la conducta que se pretende prohibir o interferir. O sea, la conducta entre mayores plenamente autónomos, cada uno por un principio de dignidad de la persona, cada uno es libre y lo suficientemente autónomo para decidir cómo conduce su vida, y el argumento de la repetición de conductas no es válido para considerar que hay daño a tercero. Con lo cual, este argumento efectivamente del yihadismo, de que se denota de la redacción del caso de que andar con burkini implica una adhesión al yihadismo y una propaganda del yihadismo, tiene este problema a nivel daño. Primero, el argumento de repetición entre personas autónomas no es admisible. Hay un problema o hay un punto respecto del tema de repetición, ya lo vimos con los menores, y ahí Patricio había hecho una buena aclaración en la clase pasada respecto de la autonomía progresiva de los menores, pero en los menores podemos poner esto entre paréntesis, que el efecto de repetición tiene aptitud de provocar daño, por lo menos en principio. Pero tenemos el problema de de falta de idoneidad de la medida, porque el hecho no está vinculado, no hay forma de probar de que la utilización de burkini o el hecho de profesar la religión del Islam implica estar vinculado a actividades terroristas. De hecho, se puede probar que eso no es así, no solo no se puede probar que eso sea cierto, sino que se puede probar lo contrario. El Islam es una religión que tiene miles de años, ¿está bien? Y de que la profesan cientos de miles o miles de millones de personas, y es una religión como cualquier otra, ¿está bien? Y luego estaba el argumento, el punto más argumental, que también es interesante respecto a que Pomar detectó la falacia de la construcción del argumento de Marcelo, que también es clave a los fines de discutir la existencia de daño o no y las razones. Está bien detectar el punto flaco del argumento del otro. El argumento de Marcelo lo había planteado muy bien, parecía muy robusto, está bien, porque de hecho, efectivamente, en esta etapa, en estos años de la humanidad, los atentados terroristas están vinculados a yihadistas islámicos. La realidad, en mi opinión, es que eso está vinculado a problemas políticos del Medio Oriente, etcétera, y no a la religión del Islam, pero lo cierto es que eso es así. Antes había atentados de grupos separatistas, o sea, estaba más repartido, si quieren. De hecho, qué sé yo, Patricio está en Inglaterra, y el problema en Inglaterra de los atentados terroristas no eran yihadistas islámicos, sino que era el problema de la independencia de Irlanda. Entonces, efectivamente Marcelo tenía un punto, y Ignacio le encontró, lo calzó al vuelo, le dio una volea tipo Zidane contra el Bayer Leverkusen y la clavó en el ángulo. ¿Está bien? Así que bien ahí. Caterina plantea que se está imponiendo una moral personal por parte del Estado en no dejar que las personas elijan el estilo de vida. Bien, eso, Caterina, es, si querés, igual que... Ahí se me fue el nombre de la compañera Candela, va más a la resolución final del caso. Está muy bien, vamos a dejarlo para el final, porque ese es un tema a discutir. Sí, buen gol ese, la verdad, estoy de acuerdo. Bien, el tema de problemas de higiene viene reforzar el punto de discriminación, ¿está bien? A su vez también tiene problema de idoneidad, porque no tiene nada que ver el tipo de vestimenta que uses con la higiene, ¿está bien? No hay vínculo posible a hacer con eso. Y en general es un típico argumento racista, un típico argumento de categoría sospechosa, hablar de que determinada categoría de personas es sucia. ¿Está bien? Bien, vamos al segundo tándem de argumentos, porque como vamos a ver, la misma decisión se puede fundamentar en distintos argumentos. El segundo grupo de argumentos es la laicidad del Estado. Un argumento que a un liberal le encanta. ¿Está bien? Le hablan de laicidad de Estado, y dice, estoy en mi salsa. No por nada pusimos laicidad como argumento. Entonces, bueno, el primer grupo de argumentos era de tipo conservador. Podemos
llegar a esa conclusión, más allá de que orden público también puede ser aceptado por liberales, pero no por estas razones, o sea, no se podría construir un orden público desde una visión liberal por esas razones, habría que construirlo de otra manera, ¿está bien? Porque este es el problema del orden público, del bienestar general, puede esconder cualquier cosa, es un caballo de Troya, ¿está bien? Eso es lo que vimos de la primera parte. Este segundo argumento, este otro argumento que escribieron los alcaldes, es típicamente liberal, y viene a pretender, es más interesante porque pretende discutir en los propios términos del principio de autonomía, ¿está bien? Ya no discute en contra del principio de autonomía, sino que pretende discutir en su mismo idioma, pretende discutir sosteniendo los mismos principios. Entonces dice, bueno, no, hay que prohibir esto porque el Estado es laico, y entonces la pertenencia a una religión, por ejemplo, cualquiera sea, implica un problema en términos de laicidad. Y entonces ahí también hay otro punto interesante que complejiza el análisis de este segundo argumento, que ¿cuál es la diferencia de este argumento, sacando laicidad, respecto del argumento anterior? El anterior decía que era una adhesión al yihadismo. ¿Y este argumento qué dice? ¿Alguien detecta esa situación? ¿Ese cambio de argumento? ¿Ese cambio de aspecto? Ahora es un problema ¿de qué tipo? ¿Que afecta a quiénes? En el primer tipo, en el primer fundamento era un problema del Islam. ¿Está bien? Había claramente un problema de discriminación al Islam. Este segundo argumento se pone en forma general, a la religión en general. Ya no es un problema con el Islam, es un problema con la religión. Con lo cual, esta forma de encarar el problema evita que lo encasillen o lo pongan fácilmente bajo una categoría sospechosa, en principio, afectando a la igualdad, porque habla de la religión en general. Entonces ya no está hablando en contra de un grupo, de una minoría, ¿está bien? Sino que está hablando de un estándar, una categoría más general. Entonces tenemos dos argumentos distintos aquí, totalmente distintos. Uno ya no es el argumento del orden público, es el argumento de laicidad, y ese argumento de laicidad está construido de forma general. Este segundo caso es mucho más interesante y tiene mucho que ver también con una discusión que se dio en la Argentina, no exactamente así, con respecto al caso Castillo, que lo tienen en el material donde se discutió educación religiosa en la provincia de Salta. Sí, Pato. Esto es un punto muy importante porque... ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. La idea es la siguiente, o sea, en el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte le da muchísima importancia al hecho de que Francia tiene como principio fundacional del Estado la idea de la laicidad. Eso tal vez nos parece un poco lejano en nuestra Constitución, que tiene varias menciones a una religión determinada, la religión católica, pero para Francia, además de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hay un punto muy importante que es que el Estado activamente promueve esta secularización del espacio público y considera que la religión no es algo que pertenezca al foro público, sino que pertenece al foro privado. Entonces, parecería que podría haber un argumento de tipo democrático, de decir, nosotros como sociedad, como comunidad, consideramos que este valor es fundamental para la coexistencia pacífica y para la creación de lazos sociales estables entre las diferentes personas. Tal vez es una diferencia que debería estar mejor subrayada dentro del caso, pero que es importante tenerlo en cuenta. Bien, ahí Pomar plantea que se utiliza el laicismo para negar la expresión religiosa, negando así la autonomía personal. Bien, ¿qué dijeron ustedes en el trabajo? ¿Qué les parece este punto? ¿Cómo lo rebatirían? No sé si los abogados del municipio, de los alcaldes franceses, quieren sostener
me parece que primero correspondería un ataque. ¿Alguien quiere atacarlo? Tenemos un primer ataque de Pomar que dice que están utilizando el laicismo para negar la expresión religiosa, o la libertad religiosa. ¿Alguno más? Parece que no. Muy bien. Bien, entonces, acá tenemos un nuevo argumento, la laicidad. ¿Qué implica la laicidad? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere explicar? ¿Qué significa el principio de laicidad? ¿Se está utilizando en su ámbito el principio de laicidad o habría alguna posibilidad de sostener de que se está haciendo un uso extraño del principio de laicidad? De vuelta, se satura el Zoom. Tenemos problemas con el Zoom, no se escucha, por favor, de a uno. Hola. Sí. No estoy muy segura igual, pero bueno. Dale, muchas gracias igual. No tendría que ver con, o sea, una cosa es que un Estado sea laico y que no adhiera a ninguna religión, y otra cosa es prohibirle a las personas que se expresen sobre la misma, ¿o no? Perfecto, Luz, perfecto. El principio de laicidad implica que el Estado es neutral respecto de las religiones. No implica que no haya libertad de culto. Son dos aspectos, dos principios totalmente distintos. De hecho, son principios distintos que se autorrelacionan, ¿está bien? Están relacionados estrictamente. Un Estado laico, en general, es neutral respecto a de las religiones, eso es lo que implica, que no promueve ninguna. Primero, no hay ninguna religión que el Estado sostenga como válida, eso es lo que pasa en la Argentina, nosotros tenemos un Estado laico, no es que el Estado argentino sostiene que hay una verdad, que es la verdad católica, apostólica, romana, pero un Estado laico en toda la línea no tendría, por ejemplo, el artículo 2, que dice que el Estado argentino sostiene el culto católico, apostólico, romano. Un Estado laico, realmente laico en toda la línea, diría, yo no me meto en el tema de religión, es un tema individual de cada uno, que se desarrollen esas religiones, no tengo posición. Un Estado laico no tiene posición, no es antirreligioso. Lo que hace es mantenerse prescindente respecto de la religiosidad de las personas y de las verdades morales de las religiones. ¿Sí, Marce? Yo voy a defender nuevamente a la municipalidad. Voy a defender diciendo que, primero, la libertad de religión no implica o no se basa en la vestimenta, se basa en creer lo que uno quiera, y en este caso, regular la forma que uno se viste no está regulando la forma que uno cree. Ellos pueden seguir creyendo todo lo que quieran. Pueden seguir yendo a sus misas, pueden seguir yendo a sus celebraciones, pueden seguir haciendo todo lo que quieran. Lo único que les solicitamos justamente para tomar una postura neutral en términos de discurso público en la calle, estamos solicitando que las personas no impongan sus símbolos religiosos sobre las otras que no creen en eso. Porque esa imposición termina violentando ese espacio de neutralidad público. Entonces, termina siendo violento contra el propio principio de la laicidad religiosa. Yo no puedo sostener una laicidad religiosa que sea pasiva, sino tengo que sostener una laicidad religiosa que sea activa. Que todos los espacios públicos tienen que estar libres de religión. Que las religiones se queden en el fuero íntimo de cada uno, que vayan a sus casas, vayan a sus templos, que hagan todo lo que quieran, salvo en el espacio público, que es público justamente, y por ende, al ser público, es laico. Tiene que estar libre de religión. A mí me parece una locura que no puedas profesar libremente tu religión en la vida pública. O sea, al vestirte como vos quieras, no creo que le cambies la opinión a nadie ni afectes la moral a otro. Al contrario, me parece una locura que no puedas profesar libremente tu religión, teniendo en cuenta la ley esta que prohíbe no mostrar nada religioso en la vida pública. Y Manuel, esta idea de que es una locura, está bien, ¿cómo la construirías un poco más
de hecho, por el grupo de chat, le diste una vuelta de tuerca, dijiste que no existe ningún tipo de prohibición para que la persona pueda ir vestida como quiera, sea musulmana, bla, bla, bla. Tan solo están prohibidos aquellos elementos que tapen el rostro, como los trajes de neopreno. Y ahí vos ponés un punto interesante con los trajes de neopreno, que hace evidente que la prohibición de burkini no tiene que ver con la laicidad, sino con una actitud antimusulmana. Ese sería, ¿querés desarrollar esa idea? Sí, yo creo que, bueno, es una de las tantas excusas que pone la municipalidad, porque a lo que voy, yo creo que es un odio constante a la comunidad musulmana y están buscando continuamente excusas como para que dejen de profesar su religión. Ahí se demuestra claramente que no les interesa ni el orden público ni la laicidad del Estado, sino que es un odio constante a la religión, porque también existen otras religiones y no le ponen tanto énfasis a ver si muestran cadenas religiosas u otras cosas. Bien. Así que creo que esto demuestra claramente que poco tiene que ver con el orden público y la laicidad. Bien. Candela, una sola cosa sobre este argumento de Manuel, que está bien construido, está bien, pero era mejor para el primer caso, ¿está bien? Y quizás es mejor también para el tercer caso. Pero en este segundo caso, digo, para detectar la característica principal de este segundo caso, es que lo que está prohibido es los signos y atuendos que manifiesten cualquier tipo de religión, con lo cual este segundo caso, está construido en forma general. Lo que dice Manuel tiene mucho sentido, al mismo tiempo, en términos de Castillo. ¿Por qué? Del Castillo me refiero al fallo de la Corte Suprema, y yo le doy la palabra a Candela, porque regulaciones que en principio son de tipo general, cuando vamos a la aplicación concreta de esas medidas, vemos que esa aplicación se hace en forma discriminatoria. Entonces, no es cierto de que la medida estatal sea neutral, sino que está neutralmente formulada, pero se aplica, puede ser que sea a propósito o que sea un efecto no querido, pero lo cierto es que se aplica en la práctica, rige en la práctica de forma discriminatoria. ¿Por qué? Porque a los únicos que les vedan usar vestimenta religiosa sean a los musulmanes o a los judíos o a los cristianos o a la minoría que sea, y en realidad lo que se está bajo el humo de una regulación general afecta a particulares. Con lo cual está muy bien lo que plantea Manu. Lo que le falta quizás es una vuelta de tuerca a este argumento, que creo que estaba, pero te faltó verbalizarlo, de que la regulación, si bien era general, la aplicación era particular, porque todo el caso está hablando del burkini y no está hablando de la kipá, con lo cual vos tenés ahí un punto muy bueno, ¿está bien? Muy bueno. Candela, vos habías levantado la palabra, por favor. Después Pato, ¿está bien? Nico, que habías mencionado lo del estado neutro, me acordé que yo hice una salvedad en cuanto a ese aspecto, que si bien la medida de la posición del Estado laico puede parecer en primera impresión algo liberal, yo había mencionado que no confundir un Estado laico, que en primera instancia parece liberal, con un Estado que impone esa laicidad a sus ciudadanos. No es liberal un Estado que impone a sus ciudadanos o que prohíbe a sus ciudadanos profesar libremente su religión, y que no confundir que justamente un Estado que libremente debería asegurar las pautas de convivencia y mantener una posición neutral, que tranquilamente puede ser laica, de un Estado que impone un perfeccionamiento moral sobre sus ciudadanos. Este perfeccionamiento moral no necesariamente tiene que ser clerical, puede ser un perfeccionamiento moral laico. Era simplemente eso. Bien, me gusta el planteo, me gusta el enfoque. También es la forma que tenemos que problematizar los temas. Los felicito a todos, la verdad que estoy muy contento con la clase. Muy bien, Candela, eso. Pero, y ya te doy la palabra, Pato, mientras vayan pensando,
¿Cómo contestarle a Marcelo? Marcelo tiró algo que está en diálogo, en contexto referido a el principio de autonomía, los requisitos de daño y la jurisprudencia de la Corte respecto de la distinción de derechos. Está bien que vimos que no es lo mismo una cosa que la otra. Me gustaría ver si alguien puede detectar ese aspecto del planteo de Marce. Pato. Sí, tal vez es un poco contestar lo que vos estás preguntando ahora. Entonces dejémoslo a ver si alguien, Sí. si alguien lo contesta. Me encantan tus anteojos, Pato. Hola, buen día. Sí. Sí, yo lo que quería decir es como la interpretación que se da a la laicidad, digamos, que no creo que la religión o los signos religiosos pueden ser ostentosos. No son ostentosos. No sé si se entiende. Cuando dice ostentoso igual, hay que, o sea, como, si entenderlo literal, demuestra. O sea, ostentoso es que demuestra. O sea, ¿demuestra religión? Sí, demuestra religión. Una cruz, yo me acuerdo de una cruz, ¿demuestra religión? Sí, demuestra que adscribo a algo, digamos. En ese sentido, por ahí, es un término bien que se puede usar como ambiguo, porque tiene doble significado, ostentoso en forma de insulto y ostentoso en forma de literal, digamos, lo que significa la palabra que demuestra algo, digamos, ostenta un principio, ostenta una idea. Perfecto. ¿Alguien le puede contestar ese... Sí, Débora. No, perdón. ¿Alguien puede contestarle o alguien detectó un punto problemático en la argumentación de Marce? Porque vos, Pato, sos abogado de la municipalidad. Si no, estamos... Caballito ganador. Tiene poca ética profesional, Pato. Exacto. Se da vuelta, tortillea, anda. Exactamente, es el abogado del diablo, ¿viste? No, le aqueja la conciencia. Primero agarra la guita y después le aqueja la conciencia. ¿Alguien? Bueno, Pato, dale. Dale para adelante. Ahora Patricio es colega mío. No, a ver, a mí me parece que algo que decía Manuel es muy importante, que creo que tiene mucha relación con lo que decía Lord Devlin, que vimos en la clase pasada, que es el ámbito de la libertad y en cómo eso se relaciona con la identidad. Porque decía, ¿se acuerdan que los conservadores decían, no es que estemos en contra de que la gente sea homosexual, musulmana, pero lo importante es que no lo exterioricen. Pueden hacerlo tal vez en su cabeza o tal vez en su casa, pero lo que nos molesta y lo que nos genera daño es que lo hagan en el ámbito público. Y hay una relación entre religión e identidad que es muy fuerte. Pareciera ser que la burkini no es solamente algo que eligen usar porque les gusta o... No, acá la cuestión es mucho más importante, es algo de que las constituye como mujeres musulmanas el uso de la burkini. Por lo tanto, pareciera ser que lo que dice Marcelo no es tan fácil o no es tan compatible con el principio de autonomía, porque que lo usen en sus casas o en el templo o en donde sea, que no sea el espacio público, es engañoso. ¿Por qué? Porque esto las constituye como seres humanos. Entonces, ahí parecería haber una relación entre el burkini y la identidad y su uso en el espacio público. Y hay otro punto que un poco lo mencionó Nicolás y también estaba presente en lo que decía Manuel, que es esta idea del impacto desproporcionado. Porque sí, en principio, a priori parece una regulación neutral, parece una regulación general. ¿Por qué? Porque aplica a todos. Sin embargo, parecería también tener un impacto desproporcionado en un grupo particular. ¿Por qué? Porque generalmente la religión católica o la manifestación de la religión católica es muy discreta.
generalmente está asociada con algún rosario, con alguna estampita en la billetera. Sin embargo, otras religiones, por diversas razones, tienen una manifestación más ostensible, como ostentosa, como sí menciona el caso. Entonces, parecería ser que a priori es neutral, es general, pero después impacta desproporcionadamente en algunas categorías, en algunos grupos. En este caso, en los grupos no católicos, que al mismo tiempo son grupos, digamos, en el espacio público, en Francia, en Argentina, son grupos desaventajados. Entonces, eso está muy bien, y cuando lean para la clase de igualdad, piensen en este caso, constantemente. Por las dudas que se relantizó cuando lo dijo Patricio, es clave esto también de que él mencionaba respecto de que en este impacto desproporcionado y en esta distinta forma de expresión y de vivir la identidad religiosa, tanto en Francia como en la Argentina, los musulmanes, la religión judía y otras religiones son minorías, ¿está bien? Y la religión católica es mayoritaria, ¿está bien? Y ese es un tema a tener muy presente a los efectos de garantizar los derechos de las minorías, ¿está bien? Y de que las mayorías no se coman a las minorías, que quieren estar dialogando un poco con Madison, con los padres fundadores norteamericanos. Ahí Ignacio tira de vuelta, que está sin micrófono. Vamos a comprarle un micrófono a Ignacio porque tiene muy buenas participaciones además. Que si se limita la exteriorización, se está atacando directamente la adhesión. Y acá está muy bien, y era el otro punto al que yo señalaba, que tenía algún problema, el planteo de Marcelo, que confunde intimidad y privacidad. ¿Está bien? No es cierto que se garantice la autonomía por respetar la posibilidad de que uno practique su culto, o tenga la orientación sexual, o desarrolle su identidad personal y su plan de vida en el ámbito de la intimidad. Eso es intimidad, o sea, estaría protegida la libertad religiosa en ese aspecto, podría estar protegida también por la intimidad, pero acá estamos hablando de autonomía, estamos hablando de privacidad, y no se limita al ámbito físico en la cual se desarrolla. Esa es una idea que la vimos, la Corte la tuvo hasta el año 83, respecto de la teoría del fuero íntimo, ¿está bien? Que era la doctrina que venía aplicando la Corte respecto del artículo 19, y es la visión más restrictiva respecto al principio de autonomía, que además va en contra de la literalidad del artículo 19, que habla de todas las acciones, con lo cual todas las acciones no son el fuero íntimo, son acciones. ¿Está bien? Eso lo habíamos visto en la clase pasada, y es importante tenerlo muy en cuenta. Con lo cual, tenemos que laicidad en principio es una razón que podría estar ok desde un punto de vista liberal, pero vimos que, por un lado, se la está utilizando por fuera de su ámbito, ¿está bien? Que un Estado sea laico no implica que imponga valores laicos a los particulares, o que interfiera con las manifestaciones que hacen a la identidad de las personas y a sus íntimas convicciones en el ámbito público, porque, ya vimos, la necesidad es que el Estado sea neutral, y la neutralidad del Estado implica que permita el desarrollo de todas, salvo que haya daño tercero. Por ahora vimos que tanto la higiene no hay daño tercero, aunque lo fuera, porque de última es un problema de que cada uno tiene el cuidado de su higiene. La señal al yihadismo vimos que la repetición no era daño, ¿está bien? Con lo cual hasta ahora, y que la intolerancia de los demás tampoco es daño, con lo cual hasta ahora no tenemos daño, no encontramos daño hasta ahora. Y acá viene lo relevante del tercer mundo argumental que tiene el fallo, que es que cuando se regula a nivel nacional, el presidente francés, en la exposición de motivos, las razones que llevan a prohibir el velo y el burkini en toda Francia, nos redoblan la apuesta y dicen, bueno, no solo yo soy liberal, te dice el presidente francés. Esto tiene un argumento liberal y un argumento igualitario, porque lo que estamos haciendo es luchando contra la opresión de las mujeres, porque el burkini es un símbolo de opresión, con lo cual los que discriminan son los que usan burkini, esa religión está discriminando, tiene una visión peyorativa de las mujeres, y lo que hace el Estado francés es una acción positiva, si quieren, de protección a una minoría
a una doble minoría, por sexo, género, triple y religiosa. Con lo cual, nosotros lo que estamos es protegiendo a las mujeres musulmanas. ¿Está bien? Y esta es la tercera vuelta de tuerca que nos exige un esfuerzo argumentativo nuevo, mayor, de otro nivel, porque ya no estamos hablando de intolerancia, no estamos hablando de una regulación neutral, supuestamente, sino que estamos hablando de una regulación que los propios actores estarían de acuerdo en hacer un juicio para que no se oprima a las mujeres musulmanas. Con lo cual, me están jugando, en mi rol de abogado de los grupos musulmanes, en mi propio patio. ¿Está bien? Me están hablando en mi propio idioma y me tiran mis propios libros en la audiencia para rebatir. ¿Cómo le contestamos a esto? No sé si los abogados ahora del Estado francés tienen algo para sostener. Yo agrego un par de cosas más, que es algo muy relevante. Ni siquiera podríamos preguntarles a las mujeres musulmanas si es lo que quieren, porque han nacido bajo un sistema de opresión. Y de hecho es algo que tenemos que hacerlo para aumentar su autonomía futura y para que ellas mismas puedan después decidir si quieren o no. O sea, para que futuras generaciones de mujeres que han sido criadas bajo un régimen igualitario puedan decidir después si quieren o no, y que ya no sea un símbolo de opresión, sino que en este momento hasta la autonomía de ellas está afectada. Cualquier decisión que tenga viene afectada de antemano por el hecho de que han nacido y han sido criadas bajo un régimen opresor y bajo un régimen discriminatorio, y que les asigna a ellas no solamente ese tipo de vestimenta, sino también algunos roles sociales determinados. Entonces, en ese sentido, esta medida es de tipo paternalista, y lo asumimos totalmente, pero viene a aumentar la autonomía de esas mujeres. Sí, Pato, fácil de después sin preguntas, yo iba a decir... Esa desigualdad no solamente afecta a la autonomía de la mujer, sino que también afecta al autogobierno colectivo. Es decir, que el hecho de que estas mujeres estén dominadas, no solamente las imposibilita de llevar adelante su plan de vida por fuera del Islam, sino también las imposibilita de participar en el foro público como actoras empoderadas y en igualdad de condiciones para desafiar justamente las prácticas patriarcales que llevan adelante los jefes de familia musulmanes. Entonces, no solamente es importante erradicar el burkini por el plan de vida de las mujeres, sino para hacerlas más libres, tanto en el ámbito individual como en el ámbito público, como en el ámbito de la toma de decisiones social. Por lo tanto, el deber del Estado, como diría Rousseau, es obligarnos a ser libres. Bien, ¿qué hay para responder? Acá tenemos dos respuestas, una de Ignacio, la digo primero, y después Luz, si te parece, la decís vos. Dice que ese argumento lo interpreté en el sentido de que una opresión se resuelve con otra opresión. Si lo que se busca es que la mujer no use la burkina de forma obligatoria, se generaría el mismo daño que supuestamente se busca resolver, haciendo que la mujer, si quería, no puede utilizar. Y después Luz, Luz, primero digo que decía Luz, dice, pero él no puede opinar de la decisión de las mujeres si ellas deciden adherir, pero se cortan las libertades personales, por lo que un tercero extraño ajeno a la creencia piense. Sí, primero Candela y después Florencia. Sí, yo creo que ahí en el texto en el Drive había un texto sobre feminismo y autonomía que planteaba una línea argumentativa interesante sobre este tema, que es si aún la mujer decidiendo sobre su propia autonomía y decisiones decidiera opresión, sigue siendo autonomía y sigue siendo libre decisión, aun cuando al resto, o por lo que otras personas llamarían opresión, no le guste o diría, no, pero vos tenés que ser libre, poniéndolo así en palabras un poco más coloquiales, vos tenés que ser libre, vos tenés que sacarte esa opresión de encima, aun cuando esa mujer decida eso, estaría ejerciendo su autonomía. Y yo creo que este es un caso en el cual debería plantearse si
se justifica, entre comillas, liberar a mujeres que capaz no quieren ser liberadas o que capaz están ejerciendo su autonomía oprimiendo a otras. Es un poco una contradicción. Bien, muy bien, Candela. Muy bueno el punto. Florencia, vos pediste la palabra. Sí, lo único que quería decirles es, para quienes hayan visto los videos que están subidos en YouTube, o mejor, que han leído los textos, pueden relacionar un poco esto con las teorías relacionales, que el videíto que grabó Ana está muy bueno y es bastante claro, y por ahí pueden empezar a pensar un poco esto de la autonomía a partir de las teorías constructivas de la autonomía, y sobre todo teniendo en cuenta estas cuestiones del culturalismo, que también son muy importantes cuando empezamos a relacionar autonomía, sobre todo en relación al género y a las mujeres. Hay varios ejemplos que están buenos. Eso nomás. Abril. Sí, yo puse en el trabajo que me parecía como un poco violenta la medida y que si realmente se quería liberar, digamos, a las mujeres que profesaban el Islam, porque habían nacido bajo esa opresión, que podrían haberse tomado medidas como no tan restrictivas y que prohibir el burkini, el hijab y otras cosas presuponía para ellas también un peligro en sus familias, porque primero creo que, bueno, tendrían que dejar de presentarse en lugares públicos porque está mal en su cultura mostrar otras partes del cuerpo que no sean la cara y las manos. Entonces, prácticamente ni siquiera podrían salir porque eso presupondría un peligro muy grande para con su familia, para su marido o el padre, quien sea. Eso nada más. Bien. Sí, vos, Pato. En el chat había algún tipo de mención de, bueno, pero si ellas lo eligen libremente, esto sería una interferencia del Estado. Y hay que tener en cuenta, y esto se ve muy bien, no con el Islam, pero con el conservadurismo judío. No sé si vieron Netflix, hubo un documental y una serie que muestra justamente que esto de la libertad no es tan así. Que digamos, que son One of Us, es uno, que les recomiendo mucho que lo lean, que lo vean, y el otro, ¿cómo es que se llama en la serie? Si alguien me puede apuntar. Unorthodox. O poco ortodoxa. Les recomiendo que lo lean, que lo vean porque muestra muy bien cómo son grupos no liberales. Es decir, donde se impone, no libremente, sino que se impone activamente un rol de la mujer que es un rol de la mujer dominada, donde que puede hacer ciertas cosas o que no puede hacer ciertas cosas y que el hombre sí. Entonces, no parecería ser tan fácil el argumento de la mujer lo elige libremente, sino que son grupos que no permiten la libre entrada y la libre salida, que generalmente lo impiden con mecanismos mecanismos sociales. Por ejemplo, cuando una mujer decide salir del ámbito de la dominación patriarcal, se la excluye, se la saca de la familia, se la saca de la herencia, se la saca de los negocios familiares, y por lo tanto, encima, al no tener una educación liberal clásica, generalmente queda marginada porque no tiene ninguna herramienta para sustentarse por sí sola en una sociedad liberal como la nuestra. Entonces no parece ser tan fácil ese argumento de la libertad de la mujer. Bien, Luz, sí, ¿querés contestar o Caterina? Luz. Nada, que yo opino que en nuestra sociedad sí, la mujer sigue siendo oprimida de otras maneras. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para opinar sobre otras culturas y decirle, no, esto no lo puedes hacer vos en nombre de la liberación, cuando en nuestra cultura todavía no existe una igualdad? Yo agrego una cosita ahí para ir respondiendo a Luz. Supongamos que en este caso te puedo decir que podemos opinar porque el conjunto de reglas que se aplican a las mujeres musulmanas son decididas exclusivamente por hombres. Por eso podemos opinar. O sea, creemos que
como el conjunto de reglas está decidido exclusivamente por hombres y de hecho no es demostrable que siempre haya sido así, sino que ha empezado en algún momento y que ha empezado a ser impuesto por hombres, podemos decir que este conjunto de reglas está viciado. Entonces, es verdad, en nuestra cultura tenemos desigualdad de género todavía, pero al menos las reglas las venimos haciendo de forma conjunta, las venimos haciendo, intentamos que sea lo más igualitario posible. Por eso justamente nos metemos con ese conjunto de reglas. Bien, ahora voy a tomar la palabra yo. Varios temas, muy buenas todas las participaciones, todas. Ahí creo que fue Abril o Candela, ahora me confundí, tiró un argumento interesante para contestarle tanto a el Estado francés y sus abogados, Patricio como Marcelo, en cuanto a que está bien, supongamos que tienen razón. Ahora, en concreto, las mujeres van a salir perdiendo, las mujeres musulmanas, con este tipo de regulación, porque ustedes no resuelven el problema que dicen que vienen a resolver de la opresión, no lo resuelven, se limitan a prohibir que salgan vestidas de determinada manera, y es la única manera en la que pueden salir a la calle, con lo cual, no, digamos que sería hipócrita la solución, si quieren. O sea, no, en realidad, sería hipócrita o estaría demostrando que en realidad no les preocupa la libertad de las mujeres musulmanas, sino que lo que hacen es discriminar al mundo musulmán. ¿Está bien? Porque no tienen ninguna otra medida para ofrecerle a esas mujeres para liberarse de los que ustedes dicen que es un problema. Entonces, o es una mala medida y entonces no cumple el principio de necesidad, ¿está bien? Porque hay otros medios para cumplir ese objetivo, que serían mucho más efectivos y no vulnerarían ningún derecho, o vulnerarían menos derechos, o directamente lo que hay es un muy buen nuevo argumento, pero la realidad es que seguimos en la misma situación que en el caso 1, en donde por lo menos eran francos en cuanto a que les molestaba el Islam, y bueno, era ese el punto, y está bueno discutirlo, y listo. Respecto al punto que plantea Marce, también tiene... ¿Alguien se le ocurre una contestación al punto que tiene Marce? Ahí Flor me parece que tiene unas ganas de contestarle a Marcelo. Bueno, le contesto yo. Si hablamos de problema democrático, la medida no se tomó escuchando a las mujeres musulmanas, ni siquiera a los varones musulmanes. La tomaron autoridades francesas que ni siquiera conocen cómo es la cosmovisión del mundo musulmán, porque participan de otra cosmovisión del mundo, con lo cual están hablando sin saber de lo que están hablando. Entonces, si el argumento es que me vienen a liberar porque son occidentales y blancos, gracias, ya lo probamos en América, está bien, lo probamos en Medio Oriente, lo probamos en África, lo probamos en Asia, y ese argumento es malísimo porque lo único que trajo fue más opresión. Con lo cual, gracias por querernos ayudar, ayúdense a ustedes mismos, resuelvan sus propios problemas, que ya tenemos suficientes problemas con los nuestros. ¿Sí, Pato? Yo diría que eso tiene una visión monolítica del Islam. O sea, es verdad que no se les consultó a las mujeres islámicas, y eso lesiona la calidad de la decisión que toma Francia. Pero al mismo tiempo, la idea que mencionó un poco Luz, de decir, no, pero nuestra comunidad interpreta de otra manera, tiene un problema, que es que esa comunidad es una comunidad típicamente iliberal que impide que los grupos disidentes de mujeres puedan expresarse con igualdad de condiciones que lo que hacen los grupos dominantes. Entonces, de alguna manera está esencializando el Islam y está privilegiando la voz del grupo poderoso dentro del Islam por sobre el grupo de las mujeres que quieren salirse de este tipo de dominación. Eso creo que podría argumentarse algo así. Y también Sí. es un argumento un poco relativista si nosotros tenemos una visión un poco fuerte de los derechos humanos. Sí, Flor. No, otro argumento sería que creer que la incorporación de las mujeres a los espacios de toma de decisión democratizan las decisiones.
sino que, por el contrario, muchas veces las mujeres también son reproductoras de algunos, de la opresión que sufren ellas mismas, sino que por ahí lo que es necesario es transversalizar otras perspectivas, como la perspectiva de género, la perspectiva en relación con los derechos humanos de las mujeres, o de las diversidades. Entonces, por ahí, la sola incorporación de mujeres en los espacios de toma de decisión no es garantía de que esas decisiones después sean beneficiosas para los grupos oprimidos. Bien, acá Abril plantea, ¿querés comentarlo, Abril? Porque no te dice claro, por eso lo que yo puse es que deberían tomarse otras medidas más inclusivas y lo que se quiere es que las mujeres salgan de la opresión como educación, trabajo. Bien. ¿Alguien quiere...? Sí, no, que yo puse como que la medida de prohibir el burkini o cualquier otro símbolo religioso era como muy agresiva para quienes profesan, y más para las mujeres del Islam. Hay una serie en Netflix que se llama Califato, que bueno, trata un poco de todo esto, y es como mucha la violencia que viven en las casas por parte del marido y de su grupo familiar, más si es como la mujer es posesión del hombre, y ningún otro puede verla sin el, ¿cómo se llama? El hijab, que es como la prenda esa que cubre todo el cuerpo, hasta las manos, los pies y la cara, solo se le ven los ojos. Por eso lo que yo puse es que si realmente las mujeres querrían salirse de su religión, el Estado podría facilitarles medidas más inclusivas, como por ejemplo facilitarles el trabajo o una educación, alguna formación para que puedan insertarse en el mundo, en ese mundo que no es el Islam o es la religión musulmana, que lo único que hacen es ser amas de casas y criar hijos y vivir para el marido, digamos. Bien, muy bueno, Abril. A ver, varios temas, como para ir también, es un debate que no lo vamos a cerrar, se imagina, en una clase de Zoom de Constitución de la Argentina. Pero algunos temas. Primero, tiene un grave problema la medida en cuanto a necesidad, ¿está bien? O sea, el test de proporcionalidad tiene un problema grave, que lo vio bien creo que Abril, en cuanto a que no parecería ser la medida más idónea, ¿está bien? Parecería, de hecho Abril, sin ser funcionaria estatal francesa y sin ser musulmana y sin ser una especialista en el tema, ya tiró varios medios alternativos mucho más idóneos que la prohibición del burkini, que parece que no lleva a mayores puertos. Por otro lado, tiene un problema a nivel liberal la argumentación, que saca lo que está bien y lo que está mal del individuo. Ese es un tema en los propios términos liberales. Lo que estaría bien para esa mujer está por fuera de lo que ella considera que está bien. Yo puedo estar de acuerdo o no con esa visión, pero digo, en términos liberales, en el propio término que se plantea, es problemática la argumentación. Porque supuestamente todo el edificio de la autonomía está basado en que cada uno es dueño de su vida y de sus decisiones y tiene derecho a equivocarse. Y ahora, con el tema del burkini, se me dice que por el ambiente en el cual estoy, por la educación por la cual estoy, por razones que están fuera de mí, yo no soy libre, y que mi libertad está en valores que yo no comprendo porque no puedo comprenderlos. Eso es muy problemático, tanto a nivel liberal como a nivel democrático, y tiene mucho de elitista, quizás con las mejores intenciones y con un fundamento también liberal, pero utiliza un lenguaje y una forma de razonar que no es liberal y que es muy parecido a una visión conservadora. Utiliza herramientas de otras visiones para sostenerse, con lo cual tiene grandes problemas para sustentarse a nivel teórico esa posición. No sé, creo que está de acuerdo, Patricio, con lo que estoy diciendo, porque lo voy a sentir. Por otro lado, sí, quería decir algo, Pato, perdón. No, que, digamos, está siendo una medida bastante basada en la idea radical, republicana. También es muy claro que tiene conflictos con la visión liberal, porque si la visión liberal es promover la autonomía, acá los radicales dicen, no, el rol del Estado es promover el autogobierno colectivo. Y si promover el autogobierno colectivo significa poner algún tipo de límite a la libertad de las personas, eso es una medida
justificada para los radicales. Después podemos debatir si esta es la medida que podría satisfacer ese objetivo, pero en principio el marco teórico del radicalismo, del republicanismo, es diferente al liberal. Promueve o permite este tipo de medidas que podrían ser no permitidas bajo el principio o la visión constitucional liberal. Estamos de acuerdo, pero la base del principio de autonomía es liberal y los ordenamientos jurídicos tienen esa base respecto a este tema, con lo cual, para llevárselo por arriba, no es suficiente tener con un buen esquema teórico, sino que se requiere un poco más, con lo cual tiene algunos problemas, tiene algunos problemas democráticos también que ya los vimos, ¿está bien? Respecto de quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, tiene problemas de proporcionalidad en cuanto a necesidad, en principio de necesidad, puede ser que también tenga problemas con idoneidad y que puede tener problemas también en cuanto a sopesar en el momento de hacer un análisis de proporcionalidad estricto respecto de qué se gana y qué se pierde. Con lo cual, nada, tienen los argumentos de un lado y del otro para seguir pensando esta problemática, pero lo que me interesa, por sobremanera, y nos interesa a todos, es que vayan viendo los argumentos, que vayan viendo cómo sostener distintas posiciones, qué problemas tiene cada posición, y que vayan avanzando en ese sentido. Rosario pregunta entonces, este tercer argumento, ¿con qué tipo de visión iría? Bueno, Patricio plantea que va con un tipo de visión más radical, democrática. Yo tengo mis dudas, pero sí viene dada por, puede ser, pero viene dada también por, que es de visión radical democrática también, y en parte liberal, por el tema de acciones positivas. Viene un poco mezclado con el tema de no discriminación y el Estado teniendo que hacer cosas efectivas para terminar con situaciones estructurales de desigualdad. ¿tá? Y también se mezcla un poquito en la discusión, de hecho en la forma de argumentar que tuvimos, algún dejo de prejuicio antimusulmán, ¿está bien? Porque de hecho eso surge y hay que tenerlo presente a la hora de discutir, y también, y centralmente, en cuanto al argumento democrático y también de autonomía, habría que tener en cuenta de que estamos hablando de religiones o de planes de vida, de cosmovisiones que son minoritarias en la sociedad, con lo cual, si a nosotros nos interesa garantizar el autogobierno colectivo y ser respetuoso con la autonomía, tenemos que ser especialmente sensibles con cuidar las visiones minoritarias de cosmovisiones del mundo, principio de autonomía, planes de vida, con lo cual yo no iría tan rápido en pretender liberar, entre comillas, desde arriba, y me parece que esta medida además no va en ese sentido, con lo cual, si quieren, ¿cómo se resolvería el caso? Para mí se resuelve que ninguno de estos tres argumentos es suficiente para sostener la constitucionalidad de la prohibición del burkini, y de hecho, que es algo que creo que de los trabajos que vi nadie lo puso, el Consejo de Estado francés declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del burkini. ¿Está bien? No fue como en el caso, sino que el Consejo de Estado francés declaró la inconstitucionalidad de la medida en base a muchos de estos argumentos. Cuando tengan casos futuros o el mismo examen, les recomiendo buscar en internet, googlear, a ver, porque les van a tener más herramientas, sobre todo si son temas que uno no maneje tanto, o que tienen, que son de países extranjeros. ¿Está bien? Con lo cual, con este caso repasamos gran parte, si no todo, lo que vimos de los principios de autonomía, sobre todo principio de daño, repasamos proporcionalidad, repasamos la clase de no entra en el parcial. Repasamos todo lo que vimos hasta ahora, autonomía relacional, ¿está bien? Vimos mucho de esto. Un argumento más, si quieren, respecto de esto del principio de autonomía, con este último argumento de la falta de libertad, ¿está bien? Es extraño, por lo menos para mí, que desde la misma postura, de la misma cosmovisión, se sostenga la permisión absoluta de
del uso de estupefacientes, que altera obviamente la autonomía y la capacidad de llevar adelante planes de vida, y sí parezca problemática la adopción de cosmovisiones del mundo distintas. Lo planteo como punto, ¿está bien? Parecería mucho más fundamentado visiones paternalistas respecto de temas que afectan física y psíquicamente los grados de libertad, que cosmovisiones del mundo. Y vimos también con este trabajo las distintas visiones. En la primera, de orden público, estaba conservadurismo y protección social, que no lo verbalizamos, pero también está protección social. En la segunda, una mirada más liberal. En la tercera, una mirada más paternalista. ¿Está bien? Con lo cual, con esto, terminamos de ver en concreto la clase o los principios clásicos de autonomía.